Estamos en una situación de hambre, de miseria, de injusticia y de explotación. Y vamos a seguir luchando hasta que termine el hambre, la explotación y la injusticia en nuestra tierra. Ya no creemos en promesas, ya no nos mienten estos politiqueros, ya no nos miente nadie porque los campesinos correntinos estamos de pie y con los ojos bien abiertos. Pero en este momento, compañeros, hay un aire de triunfo. Es que lo hicimos buscando una sociedad diferente, distinta. Es decir, que la historia premia siempre a los luchadores. Cuando la gente toma conciencia de una cosa, nadie la para, ¿no? La situación del campesinado era peor que en la época de la Edad Media. Si no hubiera aparecido el movimiento rural que se cruzó en mi camino, quizás yo ahora hubiera sido una chica de mi pueblo que solamente se pintaba las uñas o se cambiaba de ropa. Insisto que no eran 2 o 3 lúcidos por organización, sino que eran cientos de dirigentes agrarios. Un poco toda la historia que hemos vivido. Es mejor vivir luchando antes que vivir arrodillado y mendigando. Ya había una organización a nivel mundial de todos los movimientos de católicos que trabajaban con el medio rural. Nosotros estábamos metidos dentro de un movimiento internacional que era el MIJAR. O sea, el Movimiento Internacional de Juventudes Agrarias Católicas. A partir del Congreso Vaticano II, la Iglesia ve la necesidad, digamos, de ponerse de alguna forma a la par de las luchas de los pueblos y si podía de alguna forma vanguardizarlo mejor. El otro gran acontecimiento, sin ninguna duda, fue la izquierdización del cristianismo, o mejor dicho, de muchos sacerdotes de la Iglesia Católica. Esa propuesta del movimiento rural fue creciendo, creo que muy de la mano
del movimiento tercermundista de la Iglesia? Esto es un fenómeno que hizo nacer muchas esperanzas revolucionarias. Para nosotros no era difícil, al contrario, era sencillo poder vincularlos, poder vibrar en sintonía con los fenómenos sociales y políticos que se estaban produciendo en Argentina y en Latinoamérica y en el mundo. Y creíamos que íbamos a cambiar el mundo. Justamente las condiciones sociales del proceso de enfrentamiento, que no eran solo locales, que era toda América Latina en aquella época, era el mundo, en cierto modo, a partir del 68, bueno, nos planteaba una visión diferente, ¿no? Hay toda una corriente portadora de transformación, ¿no? que podemos decir que viene desde bueno, lo que pasa después de la Primera Guerra Mundial, es decir, bueno, la independencia de China, la Revolución Cubana. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Había momentos especiales en América Latina, se había hecho la Revolución Cubana, que tuvo mucha influencia en Argentina y en América Latina. Eso influyó mucho a la juventud. Se da todo un momento que hasta en esa época, es decir, soñábamos que América Latina podía ser socialista por los años 75, no es exactamente lo que pasó, pero es decir, soñamos que podía haber grande transformación. Se hace un gran nudo ideológico y entonces se produce en la Argentina ese fenómeno, un fenómeno nunca visto, un fenómeno donde se habla de socialismo, de cristianismo y socialismo, de cristianismo y liberación, donde se toma como gran modelo a la Revolución Cubana. Ubiquémonos en el gobierno de Onganía del año 69, el Cordobazo, ¿no? El deterioro, digamos, de ese régimen y la virulencia social que comienza, digamos, por expresar todo el descontento, digamos, de los sectores sindicales y de los sectores también rurales, ¿verdad? En general, marxistas argentinos pasaron primero del Partido Comunista, pasan al maoísmo y de allí directamente al peronismo. Y se va formando un peronismo de izquierda, un peronismo nacional de izquierda. Para nosotros en ese momento vivir en la Argentina del Cordobazo, una Argentina que logró replantear los términos de la organización sindical obrera y producir un movimiento que hizo temblar a la dictadura de Onganía hasta el punto de que poco tiempo después tuvo que ceder su lugar, tuvo que efectuar un recambio interno en el ejército porque había sentido el golpe y el golpe había sido demoledor, el golpe que le dio el movimiento del Cordobazo, que significó formas y contenidos nuevos.
La situación en ese momento económica, digamos, y social de este sector es una situación muy grave, de mucho deterioro. Hay que recordar que estábamos viviendo un éxodo rural, yo diría, por lo menos por mí, visto por primera vez, ¿no es cierto? No sé si en otras épocas anteriores se habían producido corrientes migratorias internas tan fuertes como la de esos años, creo que no. Y eran gente que empezaban a irse a otro lado. Se iban. Y cuando empecé a recorrer más la zona rural, los ranchos vacíos. Es decir, la gente era un éxodo. Jamás soñé que me iba a encontrar una realidad lo que era el campo en la zona tabacalera. Porque decir feudalismo es un halago, digamos, ¿no? En los años 66, 67, 68, en la zona rural, la única actividad así de tipo organizativa, que planteaba, digamos, una organización de base, comunitaria, participativa, y todo eso era el movimiento rural de Acción Católica. Hasta 1971-72, el movimiento rural ha estado preparando permanentemente dirigentes campesinos. Donde de un movimiento que era más pensado así como de formación religiosa, nosotros poco a poco lo vamos transformando en un movimiento que se interesa por la realidad. Y era una forma concreta de promoción humana integral a partir de la capacitación para la organización de los campesinos. Me acuerdo muy bien lo que me dice este viejo productor. ¿Así que usted es sacerdote? Sí. Bueno, me dice, mire que lo único en quien todavía confiamos y vamos a aprendernos hasta lo último es en la iglesia. Yo creo que una experiencia muy linda, porque cuando la gente hace ese proceso y toma conciencia, no es una adhesión circunstancial a un proyecto, es de vida. Y dentro de los campesinos buscamos una educación liberadora, que sean ellos protagonistas de su misma liberación, en el sentido de que no sé, porque eran como esclavos. Hubo muchos años de ir formando gente, ¿viste? En curso. Piensen que nosotros estamos en esa época, cosa que nunca se volvió a repetir, haciendo cursos entre 45 días y 3 meses, ¿no? Se concentraba la gente. Asumen una metodología que nace de Monseñor Carlin en Bélgica, que fue el gran impulsor del trabajo con los obreros en Bélgica, del ver, juzgar y actuar. En el ver, o sea, el análisis, el tomar conciencia de la realidad que se estaba viviendo. El juzgar, que en realidad es un análisis compartido, crítico. Y después actuar, ir cambiando, ir modificando de alguna manera las pequeñas cosas que podíamos modificar dentro de nuestras comunidades. En los sectores populares se crece de otra manera, se crece con una manera muy legítima, que es a través de la acción. El valor más grande, el valor fundamental de la etapa del movimiento rural fue el valor educativo que tuvo, que fue un proceso educativo, que es lo verdaderamente revolucionario que tuvo, porque ocurrió adentro de nosotros. El otro movimiento, el de las ligas, fue un movimiento de
de reclamo, no fue un movimiento de largo alcance educativo. Si analizás quiénes son los dirigentes de las ligas, en la primera etapa son todos dirigentes del movimiento rural. Son gente que venía haciendo todo un proceso y como cada vez comprometiéndose más con un cambio. La trascendencia de eso fue que el movimiento rural creó toda una conciencia con respecto a los problemas. No tenía como objetivo la formación, digamos, de una organización gremial. Y los campesinos como que querían dar el paso de una formación ya mucho más, si se puede decir, sindical o gremial. Y aquí hay una pregunta seguramente que la tiene que hacer el que me escucha, digamos, es, ¿estoy hablando de ligas agrarias o estoy hablando del movimiento rural de Acción Católica? En aquel momento era muy difícil hacer una diferenciación. Y deciden dar el paso de función o de fundir, el fundido, es decir, el encuentro del movimiento rural, de ahí nacen las ligas campesinas en Formosa. Ahí resolvimos, con la ayuda del movimiento rural cristiano, a organizarnos, a agremiarnos en una entidad llamada Movimiento Agrario Misionero. Es entonces cuando deja de usar, digamos, el nombre de Movimiento Rural de Acción Católica y le ponemos el nombre de Liga Agraria Correntina. Pero podríamos decir que las ligas se inician acá, en el Chaco. Sí. Y bueno, este es un poco el primer capítulo de la historia, ¿no? Las ligas agrarias han pedido lo que no conocemos. Como campesinos, hoy nos hemos dado cuenta de que el tabaco es nuestro, de que su flor... Organizamos las ligas agrarias. Entonces, como la gran organización siempre lo hizo el pueblo. Y bueno, entonces ahí donde nosotros, digamos, de alguna manera, tomamos la posta de la cuestión. Y había como un contagio mutuo, la gente sabía que en el Chaco, en Corrientes, habían también pasos dados ya por los campesinos en cuanto a movilización, en cuanto a organización. Va a haber muchísima manifestación del estilo de lo que pasa en el Chaco. Y organizamos la primera movilización, que fue una marcha, la primera marcha, digamos, que fue una marcha organizada desde Sáenz Peña a Resistencia. Es decir, se hace rápidamente una primera concentración el 8 de septiembre, Día del Agricultor, se hace una marcha sobre Posada el 20 de octubre y en enero de 1972 se hace la primera huelga del té, que va a durar más o menos 20 días. Hemos hecho lo que jamás creo en la provincia de Corrientes se ha realizado, que fue la huelga tabacalera, que duró cerca de un mes y días más o menos. Lo lindo de esa concentración también fue que hablaron los propios campesinos y la mujer campesina. Por primera vez se escuchó la voz de la mujer campesina en un acto así tan público. Compañeros tabacaleros, aquí me hago presente como mujer de campo que también sufrimos el problema del campo tabacalero. Nosotros, como mujeres, sí tenemos el deber de mantener y dirigir la casa, la cocina, pero no queremos quedar en la cocina cuando no hay que echarle nada a la olla. Tenemos que estar presentes, junto al hambre. Y las he visto, las recuerdo, todavía me resuenan en los oídos sus intervenciones, su manera vibrante, emotiva y firme de plantearse un lugar en la lucha al lado de sus hombres y dando prueba de que se trataba de un movimiento vivo y real de la sociedad rural. Se buscó mucho la integración de la familia, la participación de la mujer, que costó muchísimo en esa época, pero por la cultura de nuestra gente. Yo recuerdo huelgas agrarias protagonizadas por las ligas, en donde hasta se tenía el cuidado de hacer un volante, un pequeño volantito dirigido a los chicos, explicándole por qué ese día no había que ir a la escuela, a los hijos de las familias campesinas. Y esto implica una intención de incluir a la familia.
en el horizonte de las luchas. Las Fuerzas Armadas convocaron al Gran Acuerdo Nacional como el medio para materializar una solución definitiva. Creo que a partir de ese encuentro con la NUCE, las ligas agrarias toman notoriedad nacional. Y recién ahí hemos salido en la prensa, como sale, digamos, en la prensa nacional, un determinado acontecimiento que tiene trascendencia. Fue una maravilla como expresión del pueblo, de todo lo que se dijo, ¿no? De toda una cosa de libertad, de poder plantear todos sus problemas, todas sus realidades y con mucha fuerza, sus reclamos. En donde, por supuesto, la NUCE pretendía utilizar eso como un acto de campaña y nosotros pretendíamos utilizar eso, digamos, como un acto de reivindicación de los campesinos. Había todo un tiro y afloje, ¿no es cierto? Es cierto que ahí se da una etapa donde Di Stéfano de alguna manera comienza a replantear su liderazgo, digamos, dentro del movimiento de las ligas chaqueñas. Y bueno, y ahí sí se produce, digamos, un distanciamiento. Pero no digamos que hubo enfrentamientos, ni mucho menos, simplemente que me parece hasta lógico y natural, como que cuando un hijo toma mayoría de edad, digamos, agarra su propio camino, digamos, ¿no? Y no siempre están de acuerdo las ideas con las ideas del padre. Es más, la mayoría de las veces están en desacuerdo. Y hubo una toma de posición absoluta y totalmente enfrentada, no solo por no compartir métodos, sino básicamente por comprender que los objetivos del movimiento que estaba creciendo diferían sustancialmente con los objetivos propios y de la Iglesia institución, como pudo haber sido el caso de los obispos de la provincia del Chaco. Los únicos que tienen derecho a emplear la violencia en el mayor grado son los pueblos que quieren liberar. Esa violencia en manos de los pueblos no es violencia, es justicia. La gente en la ciudad que tenía un poco la posición foquista de pensar que eso lo iban a arreglar ellos, un grupo de guerrilleros, y con las armas. Varios dirigentes de las ligas fuimos encarcelados y vinculados con la actividad de montoneros. Y hubo una clara intencionalidad, digamos, de comprometernos con hechos de violencia que se habían producido, digamos, en la provincia y demás, ¿no? Y la otra posición nuestras utopías, que proponían un cambio que iba a venir desde los campesinos, pero no por las armas, sino por la vía en que ellos lo vean posible. Yo creo que ya teníamos la conciencia de que el proceso era educativo, que el proceso era interior. Con el tiempo este movimiento se fue haciendo cada vez más heterogéneo, digamos, ¿no? Porque bajo ese paraguas tan amplio entraba todo. Entraba el que creía en la lucha social como lucha política, reivindicativa, como lucha pacífica inclusive, y era lo que creían, digamos, en todo lo que era la fuerza, la violencia como una forma de... Todo eso estuvo dentro del movimiento. Hubo dirigentes que optaron por la guerrilla. No fueron la mayoría, ni mucho menos. Y no los juzgamos. El contexto en que todo eso pasó merece de nosotros todavía un respeto y no un juicio a quienes hicieron esa opción.
Bueno, después comenzó el momento más duro, ¿no? Es decir, empezaron realmente cosas, a pasar cosas. Supe en ese momento que algo iba a pasar. Y justamente veníamos de una de esas reuniones cuando nos avisan que no lleguemos a la casa porque nos estaban esperando para meter en cana. Pero sepa que desde ahora le están vigilando, es decir, lo que va a decir en los sermones, en la misa, que va a haber gente para escuchar. Solo al oír la bocina de ese coche, supe que era para mí, porque estaban deteniendo algunos compañeros. Bájense todos, dice, y nos bajamos. Y a un cierto momento uno del grupo dice, vos no sos, no me acuerdo el apellido, pero López. Sí, dice. Bueno, mira, en ese camión está tu hermano, en el otro está tu viejo. Vos al final tenías todos los parientes ahí metidos que padecían, porque los policías al final son de la misma situación social que todos, ¿no? Y se habían vuelto represores de su propio hermano, de su propio padre. La mayor parte de ellos fueron descabezados, ¿no? Sus dirigentes fueron o se tuvieron que exiliar o fueron desaparecidos. O sea que vamos del movimiento rural de acción católica, un movimiento ecuménico, todo lo que vos quieras, salta un movimiento gremial, y este movimiento gremial se intenta traducirlo en un movimiento político. Y ahí se produce, digamos, un desfasaje, pero la conclusión no pudo llegar ni se pudo terminar, digamos, porque, ya, repito, estuvo el golpe en el medio. Pero los pueblos siempre van buscando un camino de libertad. Creo que en algún momento la historia nos va a volver a fascinar. Que resulta que cuando practicamos realmente lo que dice el Evangelio nos cortan la cabeza. En realidad los campesinos que no tenían la menor idea de qué era el comunismo, ni solo querían ver reivindicados sus derechos. Hemos perdido esa noción política de lo general. La tele, desgraciadamente, nos achicó el cerebro. Y yo creo que nosotros estamos como estamos, justamente porque nadie hizo esa autocrítica empezando a decir, bueno, a ver, ¿dónde nos hemos equivocado? ¿A dónde tenemos que apuntar de aquí en más? Porque tenemos que hacer la cadena. Es una obligación hacer la cadena. Cada generación debe dejar un eslabón para hacer la cadena. No se puede pedir una generación espontánea nomás. Transferir una experiencia en forma mecánica de una etapa a otra de la historia sería una necedad. Pero sí hay elementos fundamentales, ¿no es cierto?, que siguen teniendo vigencia, ¿no? Que
la historia se reelabora a partir de la gente. No podemos renegar de esa experiencia, de ninguna manera, ¿cierto? Es lo mejor que le ha podido pasar, digamos, a nuestra región, por lo menos en lo que va de este siglo. Yo recuerdo huelgas agrarias protagonizadas por las ligas, en donde hasta se tenía el cuidado de hacer un volante, un pequeño volantito dirigido a los chicos, explicándoles por qué ese día no había que ir a la escuela, a los hijos de las familias campesinas. Bueno, nos vienen a preguntar parte de una historia de muchos años. No filme todavía porque me agarró la risa, porque me están espiando. Bueno.
Espero que te sirva esto.